El dolor de todas las emociones no es la más deseable, no es la más cómoda, no es la más fácil, pero es, sin duda alguna, la más fértil. Fértil. Y yo pensaría que el amor. No, una herida sanada es una historia. Una herida no sanada es un dolor. Hay heridas que tienen que ver específicamente con los países, con las religiones. Yo me acerco a ti, Viviana Givelli, a través de mi herida y la tuya. Yo no me acerco a través de mi grandeza. Mi herida te va a acercar a mí sí o sí. Y la mía y la tuya a mí. Por eso es que la gente que está herida se atrae. Claro. Tu mayor prueba de la herida es tu irritabilidad. Por lo tanto, en toda rabia hay una profunda tristeza. Y en toda tristeza hay una gran rabia. Por eso el duelo es tan difícil. ¿Se puede avanzar sin sanar nuestra herida entonces? Con mucho dolor. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Distrilab, medicamentos de calidad. ECA, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Aceite de soya Amacor, es nuestro. Barocho, Gastrobar y VIP Lunch. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Con Láser Airlines, la vida es un buen viaje. Hola, hola mis queridos VTubers, los saludo Viviana Givelli como siempre. Gracias por acompañarme una vez más y los invito para seguir creciendo, que es obviamente lo que yo quiero y lo que sé que muchos quieren, que te suscribas aquí, le des like y sobre todo que compartas y disfrutes esta entrevista que voy a tener con una persona de mucha luz, una persona muy especial y muy querida por todos ustedes. Algunos dicen que la vida es como un viaje. Bueno, efectivamente es un viaje, ¿no? En el que muchas veces vamos a toda velocidad, otras el terreno nos obliga a ir un poco más cautelosos, un poco más lentos. Y aunque nos detengamos de vez en cuando, siempre continuamos el recorrido sumando kilómetros o millas. Pero ¿qué pasa con ese camino que hemos transitado? Ese que vamos dejando atrás, es decir, el pasado. ¿Lo llevamos de compañero en el puesto de al lado? ¿Lo vigilamos por el retrovisor todo el tiempo? Nosotros podemos conocer nuevos destinos sin honrar, perdonar o sanar nuestra historia. Con esta pregunta voy a comenzar mi conversación de hoy con el querido Carlos Fraga. Ustedes saben que es un gran motivador, un gran conferencista y amigo de esta casa. Querido, qué lindo tenerte hoy para hablar del dolor. ¿Podemos nosotros, como dije, continuar nuestra historia sin sanar o continuar, ¿sí?, nuestro camino sin sanar el dolor en nuestra historia? Es muy difícil porque evidentemente vamos a continuar el camino porque la vida es hacia adelante. Usted nunca va a ver un río para atrás, ¿no? El río siempre va hacia adelante igual que la vida. Ahora, ese saber que va hacia adelante implica que hay que sí mirar atrás. Venimos de una cultura que nos ha dicho para atrás ni para coger impulso, el pasado pisado, y resulta ser que la vida nos va demostrando permanentemente que el pasado es algo que hay que ver, hay que detenerse porque es una referencia perfecta a cómo hemos pasado por él. Los seres humanos somos biomíticos, Viviana, biomíticos. Biológicos y míticos. ¿Por qué míticos? Porque a todo le ponemos una historia. Si yo te digo cómo te fue en tus vacaciones, tú me vas a echar una historia. ¿Cómo te fue en el programa que acabas de grabar? Y tú me vas a echar una historia. ¿Y cómo le está yendo a tu hija? Y tú me vas a echar una historia. Somos biomíticos. Esa historia, que es la que te cuenta, que le cuentas tú a un terapeuta cuando vas a terapia, que es la que le cuentas tú a una amiga de cierta intimidad de lo que te está pasando. Esa historia es la historia que hay que revisar permanentemente porque es una historia que de alguna manera la vamos o sacando de cuenta o la vamos llenando de una cantidad de negaciones que no tienen criterio de realidad o no tienen cable a tierra. Y eso va haciendo entonces que nos vamos montando en una ola absolutamente difusa, difícil y muy dolorosa porque estamos como al acecho. Es como no me hables de ese tema. Cuando tú tienes tu vida llena de puntos rojos, de bandera roja, de no me toques ese tema, evidentemente estás hablando de una vida profundamente, más que frágil, porque frágil somos todos, una vida muy endeble, una vida una vida demasiado peligrosa porque en cualquier momento se desvanece. Ahora, tú hablas de una historia que todos tenemos, porque todos tenemos Claro.
A veces volteamos hacia atrás a cada rato para verla, Claro. otras veces la dejamos a un lado por aquello que tocaba decir, que nos educan como para atrás ni para coger impulso. Y precisamente nosotros tenemos que saber de dónde venimos Claro, para poder saber a dónde vamos claro, y de dónde venimos nosotros y qué ha pasado con nuestra vida atrás. claro. ¿Cómo nosotros podemos, Carlos, detectar si tenemos heridas del pasado o heridas en esta historia que hemos transcurrido? Claro. Heridas tenemos y vamos a tener siempre. Es importante sacarle la satanización a la herida. La herida es algo humano. Los padres hieren a los hijos inevitablemente. Los hijos hieren a los padres inevitablemente, porque son caminos. Los padres abren caminos, los hijos abren caminos, los amigos abren caminos, las relaciones abren caminos, las parejas van abriendo caminos que te van permitiendo ir hacia un destino indicado o hacia un punto indicado que ya tú descubrirás e irás viendo si lo aceptas o no. Por lo tanto, somos seres heridos. Siempre lo digo, una herida sanada, que ahí es donde está. Una herida sanada, ¿qué es? Lo que hacen los perros, lo que hacen los gatos. ¿Qué hace un perro cuando se hiere? Se va a un rincón oscuro y seguro y se lame. Y un día sale a caminar y tú ni cuenta te diste cuando se curó, pero él se curó. Eso es importante. Esa herida, ese estar en el sitio solo, ese estar con tu herida, ese transitar tu herida, ese saber tu herida, hace que una herida vaya sanando. Cuando yo niego la herida, evito la herida, saco la herida de mi vida por aquello de no debe estar en eso, evidentemente esa herida empieza a doler y va doliendo permanentemente en la vida y va siendo un foco, una bandera roja permanentemente donde te pares. Por lo tanto, una herida sanada es una historia. Una herida no sanada es un dolor. Es decir, ¿se puede avanzar sin sanar nuestra herida entonces? Con mucho dolor. Como tanta gente hay. ¿Cuánta gente te habla y tú sientes mucho eso en la narrativa? En la narrativa de un ser, eso bueno, uno como terapeuta lo ve inmediatamente. En la narrativa de un ser tú vas viendo la cantidad de dolor a veces sublimado que tiene la gente, ¿no? Porque entonces hay cosas que no habla, que las pasa por encima, que las vuelve una metáfora poco sensible, y tú vas viendo que en ese lenguaje le falta una estructuración emocional. Y esa estructuración emocional tiene que ver con que es enfrentar a tus heridas y saber cuán fuertes son y cuán importantes han sido. Porque cuando tú enfrentas la herida, además le da sentido. El dolor de todas las emociones no es la más deseable, no es la más cómoda, no es la más fácil, pero es, sin duda alguna, la más fértil. Sí, tu perspectiva, o sea, según tu punto de vista, el dolor es la emoción más fértil. Y yo pensaría que el amor. No, porque el amor no es una emoción. Ahí está bueno, un sentimiento, exacto. Porque el amor es un conjunto de emociones. Es verdad, pero verdad. En las emociones básicas, el dolor te pone... ¿Por qué? El dolor primero te pone en un estado que te acerca a ti. Es una de las emociones que más te acerca a ti. La rabia te saca, la alegría te saca, el miedo te saca, pero el dolor te trae a ti. Tú tienes un dolor de barriga y tú entras en ti y entras en, cuando me duele la barriga, tráeme un tecito, déjame quedarme aquí tranquilito. Hay una cosa inmediatamente de intimidad. Fíjate tú, importante el dolor. Y el dolor, además, el dolor te va generando procesos de encuentro contigo y encuentro con zonas oscuras de ti que nunca habías visto y que ninguna otra emoción te va a brindar la posibilidad de hacer. Por lo tanto, es muy fértil. Lo que pasa es que hay que ir, el dolor tiene cosas particulares, el dolor no te deja ir rápido a la velocidad que a uno le encantaría ir. No. El dolor no te deja ir atropellado, el dolor no te permite ver, esto sí, esto lo agarro de esta situación y esto no. No. El dolor tienes que agarrarlo todo. Y a veces cosas te van a quemar y a veces cosas te van a hacer durísimas. Y además que el dolor duele. Duele. Claro, pero ¿cómo puede avanzar la gente con dolor? Y esto no es algo que se escapa ni de ti ni de mí. No. Es muy común que la gente siga y avance en su vida con un dolor, o no solo uno, con muchos dolores. Cuando tú dices que el dolor nos acerca a nosotros mismos, y tienes toda la razón, y lo más clarito, el mejor ejemplo es un dolor de estómago que tú inmediatamente te recoges y quieres ver cómo lo sanas porque no puedes avanzar con un dolor de cabeza o de estómago. Pero hay dolores que sí te dejan avanzar, entre comillas, o te hacen creer que sigues avanzando. Siempre hay una detención. El dolor te detiene. Y quien no se detenga ante el dolor
te va a detener. Volvemos a la barriga, volvemos a la cabeza y volvemos a todo. Te va a detener. Y esa detención es la lamida, el encuentro de esa historia. Cuando tú no puedes solo, tienes que buscar ayuda. Pero si puedes solo, tú te enfrentas a tu dolor. Y ese enfrentamiento al dolor tiene que ser sensible, tiene que ser de abrazo, tiene que ser de sentido en la vida. Y esa es esa resurrección maravillosa, esa alquimia del dolor. Mira, vamos a los alquimistas. La alquimia es precursora de la química. Es medieval. En la alquimia, lo primero que hacía el alquimista era entrar al laboratorio y en un altar, y ese altar le podían poner cualquier cosa, el alquimista se arrodillaba y entregaba lo que iba a vivir en ese momento. Y lo que iba a vivir normalmente era transformar el plomo en oro. Plomo, que es tristeza absoluta, en oro, que es áureo, magnificencia total. Ese experimento, además lo narran muchos textos medievales, ese experimento entraban en unas probetas, ponían la sustancia en unas probetas y en esas probetas iban aumentando la temperatura y había un momento donde el plomo desaparecía. Y en ese momento era como la conjunción de que lo que volviera a aparecer, decían, inclusive hablaban de un sonido, de una loba herida, hay una cosa muy hermosa y muy poética. Y decía, entonces de ahí podría aparecer el oro. O puede que no. Porque una cosa que tiene el dolor es que no tiene tiempo, tiene tempo. El tiempo tú lo mides por reloj. Yo te puedo decir, ay, tranquila, tómate esta pastilla que a los 5 minutos se te va a quitar el dolor. Tú con un dolor emocional no puedes decir eso. Bueno, con los barbitúricos, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero tú no te puedes decir eso. ¿Cuánto va a durar un dolor? ¿Cuánto me va a durar esta tristeza? ¿Cuánto me va a durar este pesar? No hay tiempo, hay tempo del alma. Y el tempo del alma es ese tempo de intimidad contigo que te permite de alguna manera volver a ver y volver a ver y volver a ver hasta que un día ese plomo se convierte en oro. Y el alquimista entonces agradece. Qué bonito eso que acabas de decir, y es verdad, es tan cierto, pero también es cierto que hay gente que sigue en la vida con ese dolor. Mucho. ¿Por qué? ¿Cómo reconoces tú a la gente? ¿O cómo se reconoce uno mismo? Porque yo creo que la pregunta, y este programa es muy personal, ¿sabes? ¿Cómo se reconoce la gente a sí misma cuando está dolorida? Cuando trae una herida, porque tú quizás tienes esa experiencia para ver a la gente más allá de lo que muestra. Son dos preguntas. Sí. ¿Cómo se reconoce la gente cuando viene con una herida? A lo mejor no sabe cuál es. Cuando viene con una herida. ¿Y cómo tú reconoces a la gente cuando viene herida? ¿Hay algún patrón que tú veas en las personas? Sencillísimo, y se los voy a dar a todos facilito. Tu mayor prueba de la herida es tu irritabilidad. Óyeme bien lo que estoy hablando. Irritabilidad. Que es ese formato de paciencia, ese umbral de paciencia para con el otro y para con lo otro. Cuando tú ves una persona irritable, que es irritable, tú estás viendo una persona herida. Habría que ver el grado de la herida y había que ver el grado del dolor para que esa irritabilidad. Pero uno puede ver personas que pueden pasar de 0 a 100 en una tontería. Sí. En una situación, además, absolutamente que no tiene control, además. Entonces tú dices, espérate un minuto, ¿qué le pasa a este ser? Este ser tiene una profunda herida. Te voy a explicar además por qué. Porque además, la rabia, hay un mito bellísimo donde la rabia y el dolor se van juntas a darse un baño en un espejo de agua. Se van juntas. Ahí vamos a bañarnos. Pero el dolor, llámese la tristeza, ella va suavecita, poquito a poco, porque ella es así, la tristeza es así, la tristeza habla así. La rabia viene con su ímpetu. La rabia es impetuosa, tucu. Por supuesto, no ha llegado al espejo cuando ya la rabia se está bañando. Se está bañando, se está enjabonando, se está poniendo bonita, tal y qué sé yo. Y la otra se está quitando la ropa apenas. Y la otra se mete al espejo. Y la rabia dice, tú con esa lentitud. Y sale del espejo. Y agarra rabia. Tú siempre eres así. No sé, tú eres compañera de nadie. Y agarra, pum, y se pone lo primero que encuentra. Y lo primero que encuentra es la ropa de la tristeza. Por lo tanto, en toda rabia hay una profunda tristeza. Y en toda tristeza hay una gran rabia. Por eso el duelo es tan difícil. El duelo digo, de la pérdida. Cuando hay una pérdida
de algún ser maravilloso, porque eso, perdón, eso es un dolor primero primario, que eso también hay que decirlo. Los dolores primarios es que tú en un momento de tu conciencia muy temprana sabes que todos los seres que amas algún día se irán, y a lo mejor primero que tú. Eso es una cosa que sabemos todos. Todos los seres lo sabemos. Y tenemos que irlo porque es una herida. Eso es una forma de herida. Del problema todos estamos heridos, como todos estamos heridos de mortalidad. Qué broma que todos nos vamos a morir. Y ahí no importa lo que hagas, todos nos vamos a morir. Entonces, esa herida de mortalidad tú tienes que irla masticando y te dan una vida para hacerlo. Irlo masticando para ver cómo lo hace. Entonces, entender que cuando tú ves una persona muy irritable, hay inmediatamente un foco profundo de rabia donde te tienes que detener y ver qué está pasando allí ante esa irritabilidad. Por eso se ponen tan bravos cuando tú le dices, ¿y por qué te pones así? Y ahí mismo reacciona con más ira y más irritabilidad. Se sienten descubiertos, inconscientemente descubiertos. Pero además ni siquiera saben de dónde es No la saben, herida. no saben. Por eso, hay heridas. ¿Cómo descubrimos de dónde viene la herida? Fíjate tú que esto es tan bello y tan interesante y tan profundo y tan duro a veces, que los países, los conglomerados humanos, que somos países, venimos con una historia personal y somos biomíticos, una historia que se cuenta. Y esa historia nos atrapa, no importa de qué lado te atrape, te puede atrapar de un lado de la historia o de otro lado de la historia, pero te atrapa de un lado donde hay una serie de padecimientos importantes. Ahora, cada quien va a hacer una lectura totalmente distinta de cómo vive eso. Y en esa medida en que vive, ese ser va a empezar a manejar una irritabilidad a lo mejor que tú no puedes entender con respecto a los ciudadanos. Entonces esos seres que son absolutamente intolerantes con todo lo que se mueve alrededor tuyo, porque la gente no sabe vivir, porque no puede ser que en este país, porque no puede ser que, ¿sabes? Hay una cosa ahí, hay un ritornelo que permanentemente lo que hace es alimentar una irritabilidad que de alguna manera le ha dado sentido a tu vida. Porque además una de las cosas del dolor, ¿cuánta gente se queda, Viviana, pegada a un dolor porque ese dolor me da vida? ¡Wow! Claro. ¡Qué fuerte! El dolor de una señora que tuvo 60 años de casada con un señor y 60 años de casada, bien, estamos hablando de bien, y de pronto el señor se muere y esa señora se queda pegada a ese dolor y tú ves que no acepta que la ropa de él la donen, no acepta que le quiten ninguna pieza de su casa o de su cuarto, porque de alguna manera ese contacto con el dolor es el contacto con el amor que alguna vez hubo. ¿Sabes? O esa persona que estuvo muchos años casada con un dolor, se va esa persona, pero sigue pegada al dolor. Exacto. O la pelea, ¿no? Entonces tú ves una mujer que además la maltrataron, o un hombre, la maltrataron, tal y qué sé yo, y de repente entonces queda pegada a una rabia, a una irritabilidad con ese hombre que no da lo suficiente, que no viene a tiempo, que cuando dice que si viene a buscar a los muchachos no los busca, y que empieza y tú dices, espérate un momentico, ahí todavía hay un enganche, ¿no? Ahí todavía hay un enganche que lo da el dolor. O los dolores colectivos. Fíjate que caímos en otro tipo de dolor que es eso, dolores colectivos, dolores de país, de regiones, o sea, es increíble el dolor colectivo. O sea, nosotros podemos cargar con nuestro propio dolor, con dolores colectivos de presente, de país o de pasado, y dolores que vienen del pasado y dolores que pueden venir de nuestros antepasados. O sea, la capacidad del ser humano para manejar el dolor y para poder reconocerlo tiene que ser inmensa. Es muy fuerte. Además, hay una característica ahorita con las redes sociales, a quien respeto profundamente. Las redes sociales, no estamos criticando las redes sociales, pero si uno tiene que tener un mediano análisis de las redes sociales, porque te ponen en contacto con una cosa que se llama la nada. Te voy a explicar esto ahorita, que tú lo debes ver. Tú entras en Instagram, por decirte una red, o un TikTok, y en esta red tú vas a empezar a ver coma huevo, y de pronto 2 posts después, no vaya a comer huevo, haga ejercicio, y te dice otro, no haga ejercicio, camine, porque se ha comprobado que el ejercicio te echa plata. Entonces hay y todos te lo están diciendo gente que se supone que tiene un background y que sabe, y de alguna manera entonces tú te empiezas a ver en la nada. ¿Por qué? Porque si tú me dices que el huevo es la mejor proteína y hace el mejor bien posible, y te contrasta con alguien que viene 2 posts después y te dice, no se le ocurra comer huevo,
porque eso te va a registrar problemas en el hígado, tú entras en una nada. Pero cuando tú ves, entonces eso está pasando con el cómo duermes, el cómo comes, el cómo te vistes, el cómo vives y el cómo te suplementas. Entonces, de alguna manera, estamos en una actitud muy dolorosa, porque te están tocando cosas muy primarias, ¿sabes? Cosas absolutamente primarias están tocadas por unos señores que además no lo hacen por mal, pero de alguna manera es una cuestión totalmente controvertida y tú estás en el medio y te están poniendo a dudar de cosas absolutamente básicas como qué comer, como cómo respirar, como cómo dormir, como cómo amar, como cómo hacer deporte. Y todo eso te confronta con un dolor porque te vas sintiendo poco a poco agobiado ante una realidad que ya tú no manejas. Entonces, ¿qué como? ¿Qué compro en el supermercado? ¿Qué como ante una nevera que está llena de cosas, pero toda tiene, no, pero esto dicen que tiene tal cosa, que no digo que sea mentira. Lo que digo es que todo eso es un agobio enorme que va generando un dolor de vida, que, wow, que pesa, que va pesando, y eso es la sociedad contemporánea. Oye, pero si nos ponemos a hablar de dolores y de heridas, y esto no es porque para nada sea pesimista, porque yo soy de las que procuro verle el lado bonito a las cosas. Claro. Y generalmente le encuentras ese lado alegre y bonito a las cosas en lo más pequeño. Seguro. En lo más simple. Lo más simple. Pero el mundo está hecho para producir claro. heridas y dolor. Entonces, más las que nosotros traemos. Fíjate tú cuando hablas del perro que se lame la herida, él es capaz de sanarse. Uh-huh. Incluso, más profundamente hablando, él come hierbas y se purga. Exactamente. Ya no vamos a hablar de tumores o cosas así, ya, pero que son a mayor escala. Pero el ser humano tiene herramientas propias para sanar sus heridas si se da cuenta o generalmente no se da cuenta que está herido. ¿O cuál es la herida? Porque a lo mejor no sabemos cuál es la herida. Es que la herida te la va a dar el me siento mal, el estoy triste. Como nosotros nos irrespetaron tanto el ser. Mira, hay dos cosas que nos irrespetaron que han sido muy graves. Y nos lo irrespetaron, ya repito, sin mala intención, sino propio de los tiempos. Primero fue el ocio. A nosotros nos irrespetaron el ocio. El ocio es la madre de todos los vicios, entonces las madres no dejan que los hijos estén ociosos y las madres están permanentemente que los hijos estén 24 horas haciendo cosas que se caigan del sueño, que se caigan del cansancio. Y el ocio, por un lado, que es fundamental, es una emoción fundamental, y la otra es la quietud, porque la paz ha sido confundida con la muerte. En paz descanse, Dios lo tenga en la paz, paz a sus restos. Entonces, de alguna manera, la paz tiene una relación en nosotros muy cercana a la muerte. Entonces, nosotros no podemos estar ni en quietud ni en ocio. El ocio nos da culpa y la quietud o nos aburre o nos asusta. Por lo tanto, nuestra capacidad de poder tener contacto con nosotros es muy dura. ¿Se disminuye por completamente? Eso suceden los eventos sociales, naturales, lo que sucede en los países y en los conglomerados. Eventos que están fuera del alcance del propio habitante, del propio ser humano, y que te ponen en una condición donde no puedes hacer otra cosa sino irte a tu propio dolor. Y ahí tú vas a ver que en esos dolores aparecen quien le duele, llora y se siente desgarrado, y quien ataca. Son los dos tipos de individuos que aparecen en esos dolores. Perdón, en el naufragio de un barco, en un terremoto, siempre aparecen el que llora, el que se desgarra, el que siente el dolor profundo. Que es tristeza. Claro, que es tristeza. Y el otro que entonces empieza a maldecir todo lo que lo rodea y empieza de alguna manera a acabar con todo, bien sea con la palabra o bien sea con el pensamiento trágico de que todo lo siente. Ok, si tiene alguna de esas dos emociones, evidentemente ira o tristeza, estás delante de una herida. Estás delante de una de tus heridas. De una de tantas. De tantas. Porque a veces tenemos, o sea, todos tenemos Todos, mucha. pero es que además que es importantísimo, y cuando uno las entiende dice, qué bueno que estoy herido, qué bueno, qué bueno. Caminar herido es acercarme a... Yo me acerco a ti, Viviana Givelli, a través de mi herida y la tuya. Yo no me acerco a través de mi grandeza, porque mi grandeza o te queda pequeña a ti o te queda grande a ti. En cambio, la herida no. Mi herida te va a acercar a mí sí o sí. Y la mía y la tuya a mí. Por eso es que la gente que está herida se atrae. Claro, profundamente. O sea, que buscas que te laman. Y a veces buscando que te laman, perritos. claro, buscando que te laman, lo que terminan es dañándote, ¿no?
Porque de alguna manera, entonces, si a mi padre me pegó, si mi padre me dijo sin querer decírmelo a la cara que la única manera de amarte de verdad es dándote golpes, evidentemente yo necesito y me voy a enamorar de un ser lo suficientemente violento para que su amor sea contundente en mi vida. Y todo esto es un diálogo interno y todo esto, perdón, un diálogo inconsciente que se va generando en el ser. Entonces tú dices, ¿por qué una mujer tan, oye, tan bien criada, tan bonita y tal, se fue a casar con, bueno, porque ahí hay todo un discurso herido, un discurso de un ser herido profundamente por el amor, los heridos de amor, pues. Y los heridos de amor tienen que ver con eso, con que ¿dónde está tu fuente de amor? ¿Qué fue lo que oíste del amor? ¿Qué es lo que se te parece al amor? Porque a veces que se parece al amor es porque, bueno, mi papá cuando llegaba con algunos tragos te tiraba 2 pescosadas o 2 golpes y ya, y eso era suficiente para saber, llegó mi papá. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Cuáles son las heridas más difíciles de sanar? Mira, por ejemplo, bueno, di lo tuyo, yo tengo mi propia... Psicológicamente están clasificadas en, perdón, en herida del abandono, herida del rechazo, son distintas. Una cosa es que te abandone y otra cosa es que te rechace. La herida de la violencia, está la herida de la imperceptibilidad, que tiene que ver con la herida de nadie me ve. Nadie me ve, nadie me toma en cuenta, nadie Eres invisible, pues. Eres como invisible. Es una suerte de invisibilidad. Son las 4 heridas fundamentales que están. Hay muchas más, hay otras clasificaciones distintas, pero básicamente en esas 4 deambula todo. ¿En qué etapa somos más vulnerables a ser lesionados? A que se produzcan más heridas. 0 a 5 años. Eso ya lo marcó el maestro Freud y ha sido absolutamente ahí. 0 a 5 años, hay quien dice 0 a 7. Es el momento donde absorbemos todas las heridas y de alguna manera ahí empezamos a trabajar con nuestras propias heridas. Es verdad que si tú, no sé, si los 5 o los 7 años, si tú no sanas esas heridas, tienes chance hasta esa edad para sanarlas completamente. Porque también escuché eso. Yo dije, pero imagínate, uno no tiene la conciencia ni siquiera de que tiene esa herida. No. Pero uno sí lo tiene, por ejemplo, como padre en sus hijos, o a veces no. Es que tú no puedes evitar eso. El que seamos heridos es una naturaleza de lo humano, porque ya venimos heridos. Fíjate tú, si vamos a las narraciones antiguas, tú vas a ir a la Ilíada y en la Ilíada vas a encontrar a un Aquiles, el de los pies ligeros, Aquiles el de los pies ligeros, que de alguna manera tiene la herida del talón de Aquiles. Sí, es su talón, esa es su parte herida, esa es su parte vulnerable. Nuestra herida es la que nos va a permitir ir hacia la vulnerabilidad, que es de verdad nuestra representación humana más importante y que se va además a especificar en el hecho de que somos mortales, en la mortalidad, que es la gran herida del ser humano. Es la gran herida. El ser humano ha buscado siempre ser Dios para evitar la mortalidad y la mortalidad es inevitable. No puedes hacer absolutamente nada ante ello. Y eso de alguna manera es la herida con que el hombre tiene que ir. No, porque además, y por eso te nos regalaron el dolor y por eso el dolor es tan fértil, porque tú me echas un cuento ahorita de tu vacación reciente que te hayas divertido mucho y me dices, ay, pero fue divino, vi a fulanita, menganita, nos reímos mucho y fue chévere, y ya empieza a ser triste. ¿Sabes por qué? Porque ya lo viviste. Porque eso ya es irrepetible. Como tal cual. Pero imagínate. No, pero es que no es el dolor. Aquí voy con lo fundamental. Sí, pero ya me lo dijiste y me sentí triste. Le digo, Claro. oye, pero tienes que sentirte alegre de que viviste eso. Claro, una parte tuya se pone alegre, la otra parte toca dolor, porque eso ya no se puede repetir. Y esto tiene que ver con que no dramaticemos. Nosotros somos de una sociedad, y tú has trabajado en telenovelas y yo también, donde de alguna manera el dolor lo volvimos dramático. Y entonces, ¿qué pasa con el dramatismo? Que el dramatismo tiene un protagonista, que es la víctima, tiene un antagonista, que es el malo, tiene además un heroísmo en el medio que de alguna manera pone todo tenso, y todos nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Y resulta ser que no. Aquí eso es drama. Y el drama está muy bien. Yo no le quito al drama su mérito. El drama nos permite hablar del dolor. Cuando tú estás escuchando a alguien que te está contando una historia dura y difícil, tú inmediatamente tienes que hacer un filtro como terapeuta de qué es lo dramático para irlo quitando y qué es lo sustancial. Porque con lo dramático tú no puedes hacer nada, porque lo dramático es parte de una narrativa. Es una parte de una narrativa y punto. Entonces, por eso cuando le quitas lo dramático, el dolor no es malo, ni es horrendo. Repito, no es deseable ni cómodo.
culturalmente hablando, pero ni es horrendo, ni es terrible. Es una parte que te va a hacer un mejor ser humano. Bien llevado es una parte que te va a hacer mucho más sensible. Es una parte que te va a hacer mucho. Por eso las grandes obras de dolor. Obras musicales, teatrales, importantes de dolor, son obras que persisten en el tiempo. Porque de alguna manera yo me veo ahí. Mi humanidad se ve ahí. Claro, el dolor conecta. Conecta, conecta como no conectan las demás. Los bravos no se conectan entre ellos, se repelen, al contrario. Aquí el bravo soy yo. O sea, el dolor, como se dice y suena horrendo, vende. El dolor vende mucho. Eso Claro. es espantoso. Bueno, O sea, pero yo te lo digo en este término y es espantoso. El dolor Claro. vende. Entonces es mucho más comercial una película que duela que una película de amor muchas veces. O el amor tiene que haber pasado por un dolor previo. claro. Porque de alguna manera tú vas a entender el amor de verdad cuando ya has pasado por el dolor del amor. Porque el amor tiene su propio dolor, su propia cuota del dolor. El éxito también. El Tú éxito vas a entender también. el éxito no cuando estés en la cumbre de la felicidad, sino cuando hayas llevado tus bastantes revolcadas para entender que, chévere, esto está chévere. No llego esto de me gratis, gusta, me lo he esto- ganado, esto como me lo he dicen. ganado. ¿Me entiendes? El dolor va a ser el matiz, el dolor va a ser el aliño, el dolor va a ser el sabor, el dolor va a ser realmente lo que te va a dar todo esto. Fíjate, ponte, ya tú nos acabas de decir las principales características de una persona que viene herida. Vamos a decir herida, Sí, con sí, varias sí. heridas, pero bueno, Sí. o eres irritable o estás triste todo el tiempo. No todo el mundo puede ir a terapia, que yo creo que es la forma más efectiva para ayudar con nuestras heridas. Hay otros mecanismos también. Pero si, por ejemplo, no puedes ir a terapia, ¿cómo podemos empezar nosotros a sanar nuestras heridas? Nosotros mismos, como el perro. Mira, Viviana, bien, buena pregunta. Hasta el 2020, esa era una pregunta que yo te decía, sí, vale, qué lástima. Qué lástima que no todo el mundo puede ir a terapia. Hoy en día, quien diga eso tiene una cuota de irresponsabilidad profunda. Porque tú abres YouTube y pones ayuda de heridas y aparecen, 1,000, 2,000, 3,000 profesionales de diferentes áreas ayudándote a ver qué puede hacer con eso totalmente gratis. Por Y favor, además, verifiquen la fuente. Claro, No cualquier persona claro. en TikTok. Te agradezco, aunque también claro, hay gente seria. Hay gente seria, dale, pero, verifiquen la sí, fuente. pero entonces tú tienes muchos recursos. Ahora, el gran recurso, el que yo siempre aplico, es el estoico, ¿no? Lo que promocionan los estoicos. Acostúmbrate. Tú quieres algo de verdad sanador en tu vida, ten un diario. Pero no el diario de hola, mi diario. No. El diario es, hoy amaneció, día tal. ¿Cómo me siento? Y pon ahí cómo te sientes. Y deja que salga. Tiene que haber una expresión del ser para que ese ser emocional pueda de alguna manera siempre tener un mecanismo de salida, de drenaje, donde tú inclusive te asombres de lo que dice, oye, y esto no lo había visto, oye, yo me siento triste, yo hoy me siento melancólico, yo hoy no me siento igual que ayer. Y de alguna manera va viendo allí un registro y se va creando un registro de ti contigo que nadie nos lo enseñó, Viviana. No. Nadie nos enseñó a tener un registro de mí conmigo. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo te sientes? Bueno, pienso que... No, ¿qué piensas? No, ¿qué sientes? Nadie te lo sabe. Y confunde tristeza con dolor y confunde una cantidad de cosas. La nostalgia no es amor, por ejemplo. Y mucha gente confunde en los despechos nostalgia con amor. Y esa es una de las cosas que yo lo saco de una. Lo primero que le digo es, ay, no, es que ya pasé una noche malísima porque, ay, extrañaba tanto su olor, su cosa. Le digo, me parece muy bien, eso es válido, eso es natural que suceda. Pero eso no es amor. ¿Cómo que no es amor? Eso no es amor. O, me dijo buenos días. Me mandó un mensajito y me dice buenos días. Yo creo que puede pasar algo. Le digo, mi amor, eso es una nostalgia. Exacto. Ese a las 9 de la mañana se dio cuenta que, no sé, que tú existías, se acordó que tú existías y te mandó buenos días. Eso es nostalgia, eso no es amor. Porque tenemos esa confusión de cosas que absolutamente, que no tienen nada que ver con el registro de mi propio dolor, de mi propio saber cómo estoy, de ver cómo me siento para ir a ese cóctel, cómo me siento para ir a esas fiestas, cómo me siento para hacer este programa, cómo me siento.
Y eso va permitiéndome ser dueño de mí y además tener un mando sobre mí, una potestad sobre mí. O sea, todos los días, por ejemplo, tendríamos que despertarnos y decirnos o escribir cómo te sientes Yo hoy. lo escribo. ¿Cómo Yo tengo te un diario sientes? estoico. Sí, ¿cómo me siento hoy? ¿Y por qué? Tú mismo puedes decir por qué crees que te sientes así. No, ni siquiera, sin hacer ¿O no muchas hace preguntas. falta? No, hoy me siento tal y dejar que eso fluya, dejar ver qué tu ser dice. Fíjate tú que la mayoría de las enfermedades se desarrollan porque no tenemos ninguna comunicación con el cuerpo. No sabemos escuchar al cuerpo, eso lo han dicho 1000 veces. Entonces todo esto te va ayudando. Oye, siento unas puntadas en el estómago, debe ser que estoy tal cosa, debe ser que me está pegando cual cosa. Porque mira, yo trabajo con todo esto. 2016, se muere mi padre. Ujú. Se murió un día jueves, un día viernes. Yo voy y llego a Televen, llego al estacionamiento de Televen. Trabajaba yo en Televen. Y entonces, en ese momento suena mi teléfono celular. Yo voy con mi asistente, suena mi teléfono celular. Aló, mi hermano, de los Estados Unidos. Carlos, acaba de morir papá. Bueno, mi papá venía enfermo, pero de todas maneras, siempre eso es un golpe durísimo. Yo agarro, bajo todo mi ropa para el programa y me voy hacia los ascensores de Televen y está llegando mi jefa. Está llegando Patricia, mi jefa, que le mando un saludo. Y mi jefa, entonces mi asistente le dice, no, es que se acaba de morir el papá. Ay, ella me da un abrazo y me dice, ay, Fraga, cuánto lo siento. Y yo le digo, sí, vale, que es lamentable. Pero bueno, yo voy a grabar los programas. Y de pronto ella me paró así y me dijo, estás en shock. Tú estás en shock. Tú no puedes grabar ninguno de los programas. Tú te vas ya a resolver tu situación con tu padre. Y se fue para su oficina. Y yo me quedé con la ropa guindada y decía, ¿qué hago? Bueno, subí. Cuando llegué al estudio, me entré en el contacto con el dolor y fue de una intensidad profunda. Entonces también descubrí que ese shock emocional, que es el principio de los duelos, cuando recibes la noticia, cuando viene el golpe, es un espacio de nada, es como la nada, y en la nada tú puedes jugar a que todo está bien. Y es ahí cuando el cuerpo tiene que intervenir, que es lo que no vemos. El cuerpo tiene que intervenir de alguna manera, y vienen los dolores, y vienen todas las cosas que pasan. Hay gente que prolonga la nada. Claro, porque en la nada parece que no pasará nada. Claro, no entras en contacto con tu herida y con el dolor. Ay, ¿cuánta gente? Yo he ido a misas donde está, no, ahí está la mamá del muchacho que murió. Mira qué mujer tan valiente, qué guerrera. Porque además se nos ha metido esos arquetipos tan terribles, sí, de guerrero, de duro, No. Esa señora lo que está es en shock. Esa señora cuando caiga, entonces tiene que despertar a veces el cuerpo después de mucho tiempo con una cosa muy dura que te haga voltear la mirada y te haga ver, epa, y mira, y en esto yo me metí. Entonces sí se puede avanzar en la vida, entre comillas, con las heridas. Claro, ese La es mi cosa trabajo. es cómo avanzas. Claro, no, y vas a avanzar maravillosamente porque te vas a volver un ser mucho más sensible, te vas a volver un ser mucho más empático, mucho más consustanciado, con mucha más capacidad de conectar. Porque el problema, ¿cuál es el problema fundamental de los padres con los hijos? Que no conectan. Entonces hacen cursos de comunicación y hacen esto y hacen el otro, pero no conectan y tiene que haber alguien que conecte, porque la conexión, esos chamos no se paran en pensar qué les pasa, esos chamos van por encima en una velocidad estruendosa y de alguna manera si los padres no conectan, ahí pareciera que no pasa nada, ahí pareciera que todo está muy bien y eso es lo que termina entonces generando después unos problemones porque nadie se detuvo, detenerse. El gran verbo de me detengo en mi emocionalidad. Yo soy un ser emocional, yo soy un milagro hecho emoción, lleno de heridas. Y en esas heridas voy abriendo caminos. Y con esos caminos voy encontrando gente. Y con esos caminos me conecto. Y con esos caminos soy uno con el todo. Soy uno con la lluvia cuando cae, con el sol cuando brilla, con el mar en su creación maravillosa. Tenemos, es decir, yo no puedo dejar de decir en este programa ni en ninguno que nosotros estamos unidos a la perfección. Y si no me lo crees, mírate tu cuerpo.
Sí. Mírate tu cuerpo, que no lo entiende ningún médico, ningún investigador todavía entiende esta maravilla de cuerpo. No importa cómo lo trates, es maravilloso. Y en esa interacción maravillosa tú tienes que ver el milagro que eres. Y si tú no te crees ese milagro, el camino te va a ser tan difícil, porque sabes que el milagro está unido a la perfección. Por eso la vida no es injusta. La vida tampoco tiene la justicia de mi mente. La vida es perfecta. Y por eso cuando tú volteas al pasado y te das cuenta de esa herida y ese golpe, esa cosa dura que te pasó, hay un día, cuando lo haces de corazón, hay un día que también entiendes que eso fue perfecto para mí. Por eso es que dicen, claro, que los dolores, Claro. o como tú dices, es la emoción que más Fertilidad fértil. tiene, claro. Porque cuando tú te enfrentas a tus dolores, salen cosas maravillosas. O después de... Mira, a veces yo le preguntaba a gente que ha pasado momentos muy duros en la vida, si ese momento, si no le hubiese pasado, él sería lo que es. No. O sea, conozco y tú debes conocer infinidad de historias donde el dolor lo hizo evolucionar a otra cosa que no hubiera pasado si no hubiera sido a través de ese dolor. Lo que pasa es que la evolución del dolor, y esto es una figura maravillosa. ¿Te acuerdas, Viviana, cuando estábamos en bachillerato en biología, a uno le mandaban, de paso, yo estuve antes que ella, y le mandaban los germinadores, Claro. que eran unos frascos, unos vasos de mermelada, de mermelado de compota, que uno le metía papel Periódico. absorbente o periódico y metía las semillas. Las caraotas. La caraota específicamente. ¿Qué pasaba con la caraota? Para que funcionara eso como un germinador, la caraota tenía que romperse en pedazos. Y eso duele. Pero era la única manera que eso germine. Sí. Ese dolor es el dolor de la naturaleza. Es el dolor de la... El otro día me preguntaban por la esperanza y yo decía, wow, pero ¿quién es más esperanza que la que tiene un campesino todos los días cuando echa la semilla al suelo? Eso es poner la fuerza de Dios en algo que no está en el control de Él, pero está en el corazón de Él. Claro, Carlos, lo que pasa es que a veces la gente está inmersa en su propia herida, en su propio dolor, que no es ni siquiera una herida, sino Sí. son varias, es una con otra. Cuando vas a ver, tienes todo Se el van cuerpo conectando, cortado. claro. Sí, entonces es difícil que vea esa semilla Claro. que lanzas en el campo y que germina. O sea, no puedes ver un mundo bonito si tú vives constantemente. Pero por eso yo digo, las redes sociales, específicamente YouTube, por lo que te estoy diciendo, te brinda la posibilidad de hoy, que eso no lo teníamos antes del 20, y estamos hablando hace 4 años, que tú entres a aquel paraíso de todas las posibilidades. Porque a lo mejor a ti no te gusta como hablo yo, pero allá hay mujeres, hombres, trans, gente, todo el mundo, hay mucha gente hablando del tema y tú vas a escoger quién te llega al corazón y quién Tú no. sabes que a mí eso me encanta. Una de las cosas positivas de las redes sociales, de las plataformas, bien sea YouTube, TikTok, Instagram, el que tú quieras, es que hoy día se hablan de unos temas y esto nos ha ayudado a hablar con mayor libertad de dolores, heridas, depresiones, comportamientos, conductas, cómo sanar, cómo prevenir los dolores incluso, relaciones padre-hijo, hijos-padre, o sea, relación contigo mismo. Y por eso es que lo que tú dices es tan cierto. O sea, antes recurríamos a una terapia. A mí particularmente me gusta la terapia A mí así, también. donde yo me siento, lloro y además, mira, a mí una vez me dijo mi terapeuta, me dijo, específicamente ¿por qué vienes? Porque todo el mundo se sienta ahí y me dice, me pasa esto. Y tú no. Digo, no, yo quiero que tú me ayudes a descubrir qué me pasa. Claro. Porque siento esto y esto. Pero siempre salías mejor que como entrabas. Absolutamente. Eso es la maravilla. O sea, porque además drenas, Claro. le haces catarse. A lo Oye, mejor uno no sabe lo que le pasa, pero tú sabes que hay algo que no es, o sea, que no está bien o algo que te incomoda vivir con eso. Y es la posibilidad de que tu oscuridad alguien entre con una linterna. Es decir, ellos no tienen por qué saber lo que está pasando en tu oscuridad, pero tienen la linterna, o nosotros tenemos la linterna para poder entrar y, mira, pero tú no habías visto esto. No, exacto. Y eso Eso es es y entonces cuando a ti te dicen, tú no habías visto esto, y tú dices, ay, no. Y ahí caes. Mira, te lo digo y Claro. se me pone la piel de gallina. Esa es la maravilla. Pero esa es la maravilla del trabajo con uno. Hoy hay cientos de vías. Todos esos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, coach de bienestar que están en esas redes, hacen siempre cursos absolutamente gratuitos, cursos por Zoom o cursos muy económicos
desde cualquier Sí, parte del mundo, sí, además. No quieres sí. que te conozca, no quieres que sepa de ti, porque sabes, gente que le da... Ay, hombres sobre apagas todo, la que le da cámara pena. y solamente escuchas si tú Sí, claro, quieres, claro, ¿entiendes? O sea, claro. Es decir, y es wow. verdad lo que tú dices. Entonces- Ahora, reconocer las heridas es muy importante. Reconocerte como un ser herido, primer Como- paso. Como un ser herido. Yo soy un ser herido, punto, con cantidad de heridas. Algunas he visto y algunas no las tengo muy claras. Y va a ser mi camino para yo ver dónde están mis Y heridas. si crees que no tienes. Bueno, porque eso ¿Es ya- posible un ser humano sin heridas? No, ¿verdad? No, eso es una petulancia. Eso es como decir, yo sí voy a ser inmortal, pues. ¿Qué pasa? Exacto. Claro, no, estamos heridos. Y esas heridas son maravillosas. Esas heridas van saltando por situaciones, además, absolutamente todo el... Bueno, un países tan complejos como el que nos toca vivir a nosotros, son países que inmediatamente exaltan las heridas. Exaltan las heridas, ¿por qué? Porque vemos una cantidad de cosas que en una cotidianidad tan convulsa que te van como atropellando y te van sacando cosas. Ay, señores, hay heridas que no sanan y se vuelve a lesionar el mismo lugar y el mismo lugar Porque hasta que la herida se vuelve gangrenosa. O sea, ¿sabe? Yo creo que es maravilloso hablar de este tema para que la gente entienda que en la medida en que tú te vayas hacia adentro, te revises. Por eso que la gente, lo que tú dices de la paz, se confunde tanto con o estoy muerto o estoy aburrido. Pero nunca, o sea, pero debemos pensar que ese momentico de paz o que nosotros busquemos o la vida misma nos está dando, nos puede servir para revisarnos un poco, pero a la gente, y a veces me incluyo también, Claro, que claro. a veces nos duele entrar porque sabemos que allá adentro hay algo Mira, que nos mueve, que por no nos eso gusta. el gran remedio, el gran elixir que hoy en día tenemos a la mano, perdón, ha existido desde que el hombre es hombre, es la meditación. Porque meditar es, mientras orar es hablar con Dios, meditar es escuchar a Dios. Y siempre la pregunta es esta, pero Carlos, ¿cómo hago? Yo no sé meditar, yo no sé. Ey, siéntate, siéntete. Eso es todo lo que tienes que hacer. No estés buscando nada, siéntate, búscate un sitio como el perro. Ese perro que se va a sanar la herida, va a un sitio seguro, cómodo, y siéntete. ¿Cómo te sientes? Cierra los ojos y respira. Y siente tu respiración. Yo siempre les digo, Sí. haz el 5x5. A 5 días, 5 minutos diarios. Y registra cómo te sientes. Y va a haber una parte de tu cuerpo que va a empezar a pedir otros 5 días más. Y así son los meditadores. O hay una parte de tu cuerpo que va a aprender y va a pedir auxilio. También. Y va a empezar a reconocer También, claro. esas pequeñas heridas. Mira, lo importante, todos tenemos heridas. Sí, Todo. Y no tiene nada de malo eso. no. Lo importante es reconocer que las tienes y empezar a curarlas, a lamértelas. Hay muchas maneras hoy día, como dijo Carlos, de sanar. Porque además a veces son heridas familiares. A veces venimos con heridas que son del árbol familiar. Esas yo creo que son las más difíciles. Son muy duras. Pero Las sin más embargo, difíciles. alguien tiene que hacerlo distinto. Y el que lo hace distinto es el que reconoce. El que reconoce la herida no como algo malo, sino como algo que la gente usó para salvarse. Por ejemplo, todas las mujeres de mi árbol genealógico se quedaron solas. ¿Lo hicieron mal? No, pero yo me estoy quedando sola. Entonces quiere decir que yo voy a alertarme ante una herida de todo el árbol donde ellas sencillamente optaron porque nadie las hiera. Y yo voy a hacerlo distinto. ¿Cómo lo voy a hacer distinto? Voy a sanar mi miedo a que me hieran y voy a hacerme un ser mucho más proactivo en torno a reconocer lo que quiero amar, cómo quiero que me amen y de alguna manera voy a ayudar a esa herida que es además una herida generacional. Claro, ni siquiera es tuya. Por Es eso, una herida que te heredaron la a ti. pobreza, alguna enfermedad, es decir, hay montones de heridas que vienen de allí. Es decir, la herida es por todas partes. Heridas que tienen que ver además a veces con los países. Hay heridas que tienen que ver específicamente con los países, con las religiones. Con las religiones tienen sus propias heridas, producto de toda su historia, y esas heridas de alguna manera el correligionario de esa religión carga con la herida de esa religión. Y tiene también que verla, pues espérate un momentico, espérate, vamos a verla con calma, vamos a lamerla, vamos a ver qué me dice, vamos a ver dónde está, para yo poder de alguna manera perdonarla. Porque al final todo esto, perdonarla es reconocerla y saberla que es mía y que cuando ya yo la reconozco, yo tengo la herida, no la herida me tiene a mí. Es el problema. O sea, tú puedes vivir con esa herida. Claro, pero Una vez que ya la hayas reconocido. porque es mía. Y no, yo soy de ella. Yo no soy de la herida. Claro. Hay gente que tú ves que la herida lo cabalga. Claro, queda la marca, Claro. pero ya no está abierta. Como toda marca,
Toda herida que tú tengas deja una cicatriz. Si le pones una luz azul, ahí vas a ver la cicatriz. Pero ya no duele, ya cuenta la historia. Ay, esa es la idea. Esa es la idea. Ay, sí, hay que llegar a viejito. Sano. Ay, con menos Sano, carga, con menos claro, carga, ligero, sano, más ligero. con más risa, con más ganas de vivir lo sencillo, lo absolutamente sencillo de la vida. Y lo que depende de ti. Claro, claro, no conectarte con lo que no puedes controlar. No, con lo que no puedes controlar. Es la herida que genera el no controlar las cosas es enorme. Porque el control tiene que ver con el heroísmo y el heroísmo tiene que ver con el abandono y el rechazo. Las personas que hemos o que han tenido mucho rechazo en la vida, producto de su familia primaria, y el rechazo es una percepción. El rechazo no fue que lo rechazaron, el rechazo sencillamente la mamá le nació un hijo inmediatamente y la mamá tenía que estar más pendiente del bebé que del niño, y el niño sintió rechazo. Entonces, a partir de eso, se hacen unas heridas de abandono que, wow, que pesan mucho. Tú sabes que me vino, ahorita que me estabas hablando, me vino a la mente esta pregunta. Hay gente que piensa que si tú no sigues con esa herida abierta es porque no te importa algo. Claro. Y específicamente hablo de esas heridas colectivas. Sí. Para que ayudes de alguna manera también a sanar esas que traemos todos. Claro. Que si bien las vamos sanando, eso no quiere decir que no nos importe. Claro, claro. Eso es muy importante porque las heridas colectivas que las llevamos todos, porque una herida colectiva no es la herida que tiene la gente en la calle, una herida colectiva es la herida que llevamos todos. ¿Sí? Llevamos todos, en diferentes tenores, y son heridas que los momentos históricos le echan sal. ¿Sabes? Le echan sal en la herida para que esa herida duela y salga lo peor de ti en los seres que tienen mucha inconsciencia de su propia herida. Entonces hay seres que de alguna manera te dicen, igual que te dicen en los países donde hay industrias de limosna, que son muchos, los países donde la limosna, el pedir limosna en una industria, ¿qué hacen? No te sanes la herida. Échale sal todos los días porque de esa herida vives tú. Y ese mismo juego, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, lo hacemos cuando nos aferramos a una herida que tiene que ver con una cosa que me hicieron y que no les voy a perdonar bajo ninguna circunstancia. Por eso yo siempre le digo, y lo acabo de decir en un congreso que fui de mentoría en Buenos Aires, y yo les decía, ¿hay cosas imperdonables, históricamente imperdonables? Sí, bueno, puedes pensar que son históricamente imperdonables, pero yo no voy a cargar con ellas. ¿Sabes? Yo, individuo, no voy a cargar con ellas. Yo no cargo con lo imperdonable porque yo cargo con lo que yo pueda perdonar, con lo que yo pueda digerir, con lo que yo pueda hacer cuerpo, con lo que yo pueda hacer alma. Porque si no, voy a cargar con un peso enorme que no ayuda a nada ni a nadie. Esa es mi visión. Ay, yo la comparto. Y ojalá todos pudiésemos de alguna manera poder entender eso, no solo como dolor sociedad, colectivo, sí, como sociedad, sino también familiar. Familiarmente. Porque eso también abarca la familia. Los dolores que se traen en la familia, los dolores Pues familiares son fortísimos. Son lo que llaman las lealtades, esas lealtades inconscientes. Hay familias que no te permiten avanzar o ser feliz porque tienes que respetar porque ese dolor. Es una tradición. Exacto, una tradición, seguir con ese dolor en casa. Entonces no se te permite ser feliz. Claro. No te permite ser feliz, tener éxito, ser rico, no, enamorarte. No se te permite absolutamente nada que altere una decisión que en el grupo se tomó de que somos infelices. Porque siendo infelices honramos a quien nos hizo infelices. Mira, tan sencillo como esas familias que son absolutamente trabajadoras, y yo vengo de una y que trae dolores, guerra, exilio, ni hablar. Pero, por ejemplo, hay familias muy duras que no te permiten descansar. No. Hay que trabajar, no hay momento de ocio. Claro. No existe. Porque el ocio es un encuentro contigo altamente peligroso. Claro. Y esos encuentros antes no estaban permitidos porque tampoco tenías las herramientas para manejarlos. Y yo no sé si tú te has encontrado, pero hay veces que tú estás sin hacer nada y de repente de repente caes como en cuenta y te entra como una culpita, ¿no? Y dices, ay, no estoy haciendo nada, ¿sabes? Porque es que eso nos viene, eso es muy fuerte. Ay, Carlos, hay momentos en donde tú quieres o puedes
estar contigo mismo. Pero hay momentos en los que no te sientes tan fuerte para hacerlo. Entonces llamas por teléfono y te rodeas de gente o tratas de distraerte, claro. ¿entiendes? Que también es válido. Pero está bien, y si lo haces conscientemente está bien. ¡Claro! Eso por ahí va siendo una tarea pendiente, pero que ya es tarea. No es una cosa que voy a... No, yo estoy bien. Exacto. ¿Cómo te sientes hoy? Oye, hoy no quiero encontrarme conmigo mismo. Exacto. Y también es válido. Claro, hoy no me siento bien, hoy no estoy del mejor humor, hoy no quiero saludar a la gente, hoy realmente... Y eso de alguna manera, decírtelo a ti mismo, es una forma de legitimar lo que sientes. Lo importante de esta conversación tan sabrosa con Carlos es que sí podemos sanar. Nosotros mismos podemos procurarnos una sanación a nuestras heridas. Hay unas que serán tan profundas que a lo mejor no tenemos acceso a ellas, no las podemos ver. Pero si arrancamos quizás por las más... Por la más sencilla nos van a llevar a la mayor. Por ejemplo, el pedir disculpas Claro. a alguien que heriste ayer con un comentario. Eso te deja una... Absolutamente. Pide disculpas. Pide disculpas. O sea, sí, es que es un proceso. Yo sé, creo que a todos nos ha pasado. Yo no sé si es la edad. Pero ojalá sea la edad, ojalá sea el momento histórico, ojalá sea, porque es como un aliento de oxígeno maravilloso en cuanto a que el ser humano va hacia a un mejor puerto, que el ser humano va a una mejor estancia. Porque el problema es que es decir, si yo quiero ser, yo quiero ser buena madre, yo quiero ser buen padre, yo quiero ser espérate, tú tienes que ser primero bueno contigo. Todo eso es posible si hay de verdad una relación buena contigo. De lo contrario, eso no es posible aunque lo quieras. Porque el saboteo es muy fuerte. El saboteo es muy fuerte. Bueno, pero eso es otro tema. episodio. El saboteo. Bueno, señores, Carlitos, gracias. Gracias a ti, mi amor. Yo a ustedes les deseo que puedan ir sanando sus heridas, porque no hay nada más rico en la vida, que tener sus vivencias, pero no andar golpeado. Claro. ¿Sabes? No tiene sentido Claro. la vida si no aprendemos de todo lo que en ella hay. Y yo diría para cerrar que lo que siempre digo, en la vida no tenemos control sobre lo que suceda. No. Siempre vamos a ser objetos de lo que suceda. El problema es lo que hagamos con lo que suceda. Y cuando tú tienes dentro de ti una convicción amorosa por ser un milagro, de que a todo lo que suceda me va a hacer un mejor ser humano. Y de eso me voy a encargar yo. ¡Wow! Eso es un aplauso que de alguna parte Dios, por lo menos el que yo creo, te va a dar. Así que te lo doy de una vez. Ay, vamos a aplaudirnos porque yo creo en el mismo Dios. Claro que sí. Mis queridos, gracias por habernos acompañado hoy. Espero que algo de esto, yo sé que va a resonar en alguno de ustedes y si eso pasa, pues bueno, estaremos felices nosotros. Amén. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, cariño. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Distrilab, medicamentos de calidad. ECA, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Aceite de soya Amacor, es nuestro. Barocho, Gastrobar y VIP Lounge. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Con Láser Airlines, la vida es un buen viaje.